Este era el Fierro de los Capos, acá era donde se hacía el Corti, acá era donde se hacía el Perro, aquí era donde se hacían todos esos locos. Obviamente para llegar aquí a este sector, a este punto, daba mucho miedo, es porque los famosos capos de esa época, el famoso zoológico, se hacían respetar, pero no se hacían respetar por liderazgo, sino se hacían respetar por miedo, porque eran muy violentos. Ahí yo llego, compro mi primera camiseta, la Caribe, la blanca. Aquí ustedes pueden ver esta camisa un poco guerreada, pues de los años que obviamente viví, por los cuales alenté a mi equipo Millonarios. Una de las anécdotas más chimbas que yo tengo con esta camisa es ese partido en Suacha, Millonarios Santa Fe, el partido donde se unió la Guardia Albirroja Sur con la Barra de Nacional, los del Sur. Este partido nada más y nada menos que fue uno de los partidos más violentos en la historia del fútbol colombiano. En este partido nos metimos a la cancha, al estadio de Suacha, y tuvimos un combate de locos, donde empecé a ser reconocido, no solamente por los capos de la barra, sino por un montón de integrantes de los famosos Comandos Azules, número 13. Ahí ya empieza Moneda a ser parte del grupito de los capos. Ya al verme en un montón de partidos, en un montón de tropeles, ya empezaron a verme en los viajes, a invitarme a los entrenamientos de la finca. Hey, va a ir a jugar fútbol, Chinche, va a ir a jugar fútbol. Y ahí empecé a convivir ya con los capos de la barra, con el Corti, el Perro, el Chiqui, el Rasguño, el Flacollón, el Desechable, donde se jugaban partidos desde muy tempranas horas. Llegábamos, veíamos los entrenamientos de Millos, terminaba el entrenamiento, Bonner, todos esos locos, y empezaba el partido de nosotros, de los barras. Partidos que duraban hasta 3 horas. Ya llega y coge Diego Rasguño el poder con Morón, Jaime Morón, esos eran los capos de la vuelta en ese tiempo. Diego Rasguño monopoliza también la tribuna lateral sur, allá al fondo, acaparando toda la boletería que nos daba Juan Carlos López y el Chiqui García. Diego Rasguño es un loco de un temperamento fuerte, y más cuando se tomaba los chorros y se metía una que otra cosita en la cabeza. No se le podía hablar, no se le podía chancear, únicamente podían estar al lado de él las personas de suma confianza. Allá empiezan a hacer las vueltas con Juan Carlos López, todo. Diego Rasguño tuvo una excelente relación con Juan Carlos López y el Chiqui García, pero habían cosas que no gustaban. ¿Por qué? Pues porque obviamente Juan Carlos López, de sus malos manejos administrativos y toda esa vuelta, paila, no le llegaban patrocinios, porque los patrocinios que le llegaban supuestamente para meterle al club, para comprar jugadores, para arreglar la sede deportiva, comprar un bus nuevo, nada, todo era para el bolsillo del Cucho y del Chiqui García. Millonarios seguía mal, no se le veía las situaciones deportivas, y ahí ya empieza como el disgusto con Juan Carlos López. Ya empiezo yo a decirle a Diego, paila, López, paila, no más con López, el Cucho no está haciendo la vuelta. Ah, pero Moneda, ¿qué pasa? El presidente es bien, nos está llevando bien, nos está dando las boletas, mire, nos están dando los pasajes. Sí, obvio. Fuimos a un montón de partidos, Copa Suramericana, Brasil, Argentina, donde jugó Millonarios, allá estuvimos. Nada más y nada menos que una anécdota de estos partidos chimbas. Jugamos contra el Colo-Colo de Chile. Llega Juan Carlos López, le da unos piquetes a Toby. Llega Toby con Diego Rasguño y hace la rifa, el sorteo. No sé cómo le dirán esos piros, pero hacen un concurso mal hecho. Llegamos sobre el partido. Estaban 10 minutos, 20 minutos para empezar el partido y entramos. Lastimosamente ahí ya estábamos viviendo la primera interna de los Comandos Azules contra la Blue Rain o la Desidencia de Chiquifrán, de la Bruja y de esos locos. Y bueno, se arma un quilombo de locos allá, por las banderas, porque llegamos a colocar nuestras banderas. Ahí nos prendemos en la tribuna, esto, lo otro. Llega la policía, nos controlan porque nos íbamos a ir todos de cana. Y bueno, de aquí para allá ustedes ponen sus banderas y de aquí para allá nosotros ponemos las banderas. Ahí es donde se empieza a vivir la primera división de la barra. Llegamos de Chile, pasamos a Buenos Aires y de Buenos Aires seguimos para Brasil. Llegamos, celebramos, nos fuimos para el hotel donde estaban Millonarios. Allá llega Juan Carlos López, le da un dinero a Toby y a Diego Rasguño y arrancamos para Argentina. A lo que llegamos a Argentina nada más y nada menos que vivimos el primer superclásico de la historia de los Comandos Azules, el Boca River. Entramos ese día al Palmira, el Loco Fierro,
Zárate, mi persona, el Rodallega, el Diego Rasguño, el Toby, el Príncipe. Y bueno, nos hollamos ese Boca River, chimba. Nos pillamos la acción. Bueno, ¿ahora qué toca hacer? Nos vamos para Brasil. ¿Cómo? ¿Para Brasil? ¿Para dónde? Para Sao Paulo. Millonarios, Sao Paulo. Y empieza la vuelta, locos. Empieza la vuelta en ese Sao Paulo. Cogemos un bus. Nada más y nada menos que se vuelve a presentar otro tropel con la disidencia, con el Chiquifrán, con la Bruja y con ellos en la frontera Brasil-Argentina, en Foz do Iguazú. Llegamos al terminal y salía un bus para Sao Paulo. Teníamos que coger ese bus porque al otro día, si no cogíamos ese bus, llegábamos después del partido. Cuando llega Chiquifrán y la Bruja y todos también, pues se iba a armar el combate más hijo de puta en el terminal. Y pues ahí ya llega la policía y todo. La empresa de los buses no nos iba a vender los tiquetes por el miedo que nos agarráramos nosotros en el cheto y toda esa vuelta. Y pues bueno, ahí hubo el primer código entre los comandos azules. Nos montamos al cheto y arrancamos. Llegamos a Sao Paulo y de Sao Paulo vimos el partido. Nada más y nada menos que ahí fue donde conocimos al Morumbí Zapata. Cuando se descuelga hace el gol y clasifica a Millonarios a su siguiente fase de Copa Suramericana. Ya después de todo ese viaje y después de un montón de anécdotas y osadías, tanto como buenas y malas, empiezan a verse en problemas y ya a verse en conflictos entre Diego y Toby, entre Diego y Palmira. Entonces ahí yo me empiezo como a pillar y como a analizarme la acción. Igual yo le decía a Diego, Quillo, en la trampa con el gordo Toby, ¿qué tal? ¿Qué va, Monea? Que todo bien, que el gordo es original. Y tumban a Diego Rasguño del poder de los comandos azules. ¿Quién lo tumba? Lo tumba el gordo Toby con Palmira. Se reúnen una noche, hay una reunión de jefes de parche, de líderes. Yo no voy, yo no puedo asistir a esa reunión. Cuando empiezan a llamarme, haga de cuenta que la reunión era a las 7 de la noche. A las 9 de la noche yo tenía más de 50 llamadas perdidas. Igual pues obviamente yo ya estaba como molesto con Diego, ya estaba como rancio, pues porque no me escuchaba. Igual a mí Diego me escuchó un montón de veces. Diego, hagamos esta salida, breve, listo, Moneda, hagámosla. Diego, ¿para qué? El marica me escuchó muchísimas veces y eso, por eso yo también le copiaba un montón de veces. Pero no me copió cuando me tenía que haber copiado, que era haberle dado de pronto tanta libertad y tanta confianza al gordo Toby. Llega Diego a mi casa en un taxi, pregunta por Moneda, mi mamá le abre tipo 10, 11 de la noche y mi mamá no me dice nada. Un favor, ¿está Jorge, mi doña? No, él no está. Obviamente yo estaba en mi casa, yo estaba en el segundo piso viendo televisión, y pues nada, pues Diego había llegado a mi casa a comentarme toda la acción, que lo había cogido Toby Palmira y le habían dado la pela. Ya ahí llega el Marioneto, me escribe el Marioneto, ya llega el Bonito, me escribe el Bonito. Se la mangualaron al Diego, lo pusieron a sobrar y yo, ¿cómo así? No, pero ¿sabe qué? Eso le pasa a Diego por ser terco. No, paila, yo aquí no me voy a parar ahorita por nada. Pero si se para el Marioneto, ¿pero qué, Moneda? ¿Vamos a dejar morir al Diego? No, pues no es que lo dejemos morir, pero hágale, Marioneto. Si se va a parar, párese, que usted sabe que ahí vamos detrás. A lo bien, Moneda, chicas, pero yo no me voy a parar por Diego. Sí, ¿para qué? Diego fue uno de los mejores jefes que tuvo la barra. Pero yo no me paré por el man. Se paró el Marioneto, el flaco, pero obviamente pues detrás del flaco iba yo, iba el Diablo, iba toda mi parche, iba toda la peca. Se hace una reunión a los 8 días y llega Toby y dice, como dándonos a entender que ya los jefes de la barra estaban. ¿Y quiénes son los jefes de la barra? No, que Palmira, Loco Fierro, estoy yo. Y pues toca escoger a otros 2, a otros 3. ¿Quiénes son esos otros 2? Pues ahí va Winnie. Llega el Sebastián, el Brujita de los Pibes y me mira. Yo miro al Perrollón, al Orejas, de la Brutal. Empiezo a ver al Chinche de la 80. Y pues yo les digo, ¿sabe qué? Si aquí no está Diego Rasguño, yo no le copeo a nadie. Si Diego no sigue jefe en esta vuelta, yo no le copeo ya a nadie. Me mamé de copiarles a todos. ¿Por qué? Porque Diego era como el eje de la barra que manejaba todos los canzones. A los Pibes, a la Brutal, a los Carnales, a la Peca, a los Ramones, los parches que hasta su azul, así el balazo no quisiera, también, ¿sabe qué? Lo monopolizaba. Pues así fue. Coge el poder el Toby con Palmira y esos personajes y pues yo no copeo en la acción y empiezan como la conflictividad ya entre parches, ya empieza como la conflictividad, ya empezamos como a tener los roces con su azul, ya empezamos a tener los roces con X parches. Yo tenía una política que el que tocara mi parche, pues me tocaban a mí. Yo empecé a ser respetado y yo empecé a tener como un liderazgo sin yo darme cuenta, sin yo saber en la acción, sin yo saber que ya tenía severa mano de parches que me copiaban, que ya no le copiaban al Toby ni al Palmira, sino que me copiaban a mí, ¿ya? Entonces pues empezamos a hacer las reuniones de los jefes de parche de nuevo
yo ya empecé a tener como voz y voto, más no el mandato. Obviamente habían ciertos parches que no estaban de acuerdo con la acción. El Palmira, pues así le parecieran buenas mis ideas, no copiaba pues porque era amigo del Toby. Y el Toby, ¿qué le va a copiar a Moneda? ¿Qué le va a copiar a ese chino tan breve? Pues nada más y nada menos que llegó el momento de hablar con el presidente del club. Entonces en esa época me nombraron a mí. Vaya usted y hable con el presidente, porque yo también me mamé de que Toby hablara con el presidente, de que Toby recogiera las boletas, de que Toby recogiera los dineros. Pues porque obviamente si López daba 100 pesos, el Toby cogía 80 y solo daba 20. Entonces paila. Bueno, señores, vamos a ir a hablar con el presidente de Millonarios, con Juan Carlos López. Entonces cuando la reunión, no, Moneda, que es el martes a las 9 de la mañana, breve, gonorreas, voy yo de una, voy a hablar con el Cucho, listo, pues ya empecé a conocer a Juan Carlos López, empezamos a tener un diálogo, pero ya empecé a rayarme con el presidente del club. Ya Millonarios quedaba de última. Entramos a los 8 y eso celebrábamos como si fuera una final. ¡Ay, entramos a los 8! ¡Qué chimba! ¡Ah! ¡Qué mentira! Ya es cuando ya empieza la gente de Oriental y Occidental a abordarme. Que yo, venga Monedita, venga Moneda, Jorge, ¿qué pasa? ¿Por qué le copia a López? ¿Cómo así? ¿Qué pasa, millón? Pues es el presidente del club. Sí, Monedita, pero es que él se está robando la plata, Monedita, no lo apoye más. No está trayendo jugadores, no le está invirtiendo a la finca, no le está invirtiendo a una sede. O sea, ya empezaron como a abrirme los ojos más de hincha. Esto es un mensaje para toda la hinchada millonaria. Hoy estuvimos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde exigiéndoles a los directivos que se vayan, que no roben más, que ya estamos mamados. Esto es un equipo de fútbol, queremos jugadores de fútbol, queremos jugadores que jueguen, que no se vengan aquí a sentar, a calentar un puesto, un asiento y cobrar miles de millones de pesos. Entonces, ¿sabe qué les digo? Dirigentes, por favor, váyanse del club, no roben más. Ustedes me vienen aquí a meter a mí dedos en la boca. Los que no saben vueltas. Millonarios ya tiene una deuda de más de 10.400 millones de pesos para el año entrante. Por eso quieren plata de nosotros. Yo les digo una cosa, directivo. Si quiere plata, traiga jugadores, que nos haga goles, que nos ponga a celebrar, que nos entregue estrellas, que nos entregue copas. Y verá que esto, ¿saben qué? Parar esta hinchada que se hizo gloriosa en la buena y en la mala, la que lleva la pasión millonaria, la pasión millonaria. Como les digo, una cosa es ser hincha, otra cosa es ser fanático y otra cosa es ser barra brava. Entonces ya cuando empezaron a verme a mí como una autoridad en la hinchada para poderle decir las cosas al presidente, ahí empieza mi época.